tengan todos ustedes que con humildad y sencillez se acercan a su canal de la Santa Biblia Hablada. Les saluda el Padre José Gregorio Medina, pidiendo a Dios que bendiga la vida de cada uno de ustedes, que se acerca con humildad a este canal, a la escucha de la Santa Palabra de Dios. Damos gracias a Dios por todo su amor, por toda su misericordia para con cada uno de nosotros. Y qué bonito es reunirnos en torno a la palabra de Dios. Y damos gracias a todos los que se hacen presentes. Saludamos a Ana Resendi. Buenas tardes, Padre José Gregorio. Dios le bendiga hoy y siempre. Mándele su bendición a mis papás que aquí están conmigo, oyendo el tema. Que Dios le bendiga a tus papás, les cuide y les proteja siempre. Saludamos a Irma Collazo. Ana Resendi dice, y también ore por nosotros que mañana salimos de viaje para que Dios nos proteja en el camino, que Dios les bendiga, que Dios permita que les pueda ir muy bien. Marcela Pérez, buenas tardes, Padre José Gregorio, en espera de la palabra. Luis Adrián, gracias, Padre. Lista para la enseñanza. Carlita Suero, buenas noches, Padre José Gregorio, gracias por la santa palabra de Dios. Que Dios y la Virgen María le acompañe siempre. Marisol Marque, buenas noches, Padre José Gregorio. Presente. Araceli Corneco, buenas tardes, Padre, lista para la enseñanza. Fidelia Belisario, buenas noches, Padre, gracias por la enseñanza. Joaquín Sánchez, buenas noches, Padre, Dios le bendiga, listo para su enseñanza. Dominga Cordero, buenas noches, Padre José Gregorio, muchas bendiciones. Cleo Morales, buenas noches, Padre José Gregorio, bendecido jueves sacerdotal, Dios le bendiga. Ofelia Martínez, buenas tardes. Gela Luna, Padre José Gregorio, que Dios le bendiga. Eve, buenas tardes, Padre Gregorio, aquí presente. Mario Ochoa, muy buenas noches, Padre Medina, bendiciones. Reginaldo Santo, muy buenas noches, Padre Gregorio, aquí estamos. Saludamos a todos los que se van haciendo presente en este momento para el en vivo de la palabra de Dios. Saludamos también a Isidra Romero, buenas noches, Padre, aquí estamos. Valzúñiga, buenas noches, Padre José, aquí estoy presente. María Pérez, buenas tardes, Padre. Marta Alexandra, buenas noches, Padre José, aquí lista. Saludamos a Linda Verónica, buenas noches, Padre Gregorio, bendiciones, mándele su bendición a mi señora madre, que Dios le bendiga, que Dios le cuide, que Dios le proteja. Armando Rosa, buenas noches, Padre José Gregorio, desde México, presente. Nancy Calderón, buenas noches, Padre. Y Leana Leal, buenas tardes, Padre Gregorio, les saludo desde Mérida, que Dios les bendiga, gracias por hacerse presente en este caminar de la santa palabra de Dios. Vamos a colocarnos en la presencia de Dios, vamos a saludar también a Mario Roca, muy buenas tardes, Padre José, aquí estoy de nuevo, un abrazo a la distancia. Vamos a pedirle al Señor que derrame sobre cada uno de nosotros la gracia del Espíritu Santo. Decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Decimos todos, ven Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz, para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, para escudriñar la santa palabra de Dios, y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Saludamos a todos los que se van haciendo presentes en este en vivo de la palabra de Dios. En este día vamos a compartir el capítulo número 5 del libro de Nehemías. Hemos venido también escudriñando y leyendo la palabra de Dios a lo largo de los primeros 4 capítulos de este libro de Nehemías. Y hemos encontrado y hemos también reflexionado acerca de cómo personas malvadas pues han venido a querer paralizar la obra de Dios. Y así también se presenta en nuestra vida personas malvadas que critican, difaman, malponen y dan otra interpretación a lo que se está realizando. Y eso lo vamos a encontrar en el medio de nuestro caminar diario. Pero también reflexionábamos que había que confiar en Dios, que había que colocar a todas esas personas en manos de Dios y no había que hacerles daño.
Es decir, no había que responder mal por mal, sino que había que encomendarlos a la presencia de Dios. En este día vamos a escudriñar, a leer y a escuchar el capítulo número 5 del libro de Nehemías. Este capítulo 5 va a dar inicio con un clamor del pueblo. El pueblo se va a quejar. El pueblo se va a alborotar porque están sucediendo cosas muy malas dentro del mismo pueblo. Ya no son cosas de personas que vienen de afuera, sino ahora el problema es interno, que hay que tratar de resolver. Porque así también va a pasar en nuestra vida. Cuando los problemas de afuera ya cesen, van a surgir problemas internos que tenemos que tratar de resolver, que tenemos que tratar de encontrarle una solución para seguir adelante, para seguir caminando, para seguir confiando en el Señor. Por eso, con humildad, con sencillez, vamos a escuchar la lectura de este capítulo del libro de Nehemías. Presta oído y que esté dispuesto a la santa palabra de Dios. Libro de Nehemías, capítulo 5. Un gran clamor se suscitó entre la gente del pueblo y sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quienes decían: nosotros tenemos que dar en prenda nuestros hijos y nuestras hijas para obtener grano con qué comer y vivir. Había otros que decían: nosotros tenemos que empeñar nuestros campos, nuestras viñas y nuestras casas para conseguir grano en esta penuria. Y otros decían: tenemos que pedir prestado dinero a cuenta de nuestros campos y de nuestras viñas para el impuesto del rey. Y siendo así, que tenemos la misma carne que nuestros hermanos y que nuestros hijos son como sus hijos. Sin embargo, tenemos que entregar como esclavos a nuestros hijos y a nuestras hijas. Hay incluso entre nuestras hijas quienes son deshonradas y no podemos hacer nada, ya que nuestros campos y nuestras viñas pertenecen a otro. Yo me indigné mucho al oír su queja y estas palabras. Tomé decisión en mi corazón de reprender a los notables y a los consejeros y les dije: ¿qué carga impone cada uno de vosotros a su hermano? Congregué contra ellos una gran asamblea y les dije: nosotros hemos rescatado, en la medida de nuestras posibilidades, a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y ahora sois vosotros los que vendéis a vuestros hermanos para que nosotros los rescatemos. Ellos callaron sin saber qué responder, y yo continué: no está bien lo que estáis haciendo. ¿No queréis caminar en el temor de nuestro Dios para evitar los insultos de las naciones enemigas? También yo, mis hermanos y mi gente, les hemos prestado dinero y trigo. Pues bien, condenemos estas deudas, restituidles inmediatamente sus campos, sus viñas, sus olivares y sus casas, y perdonadles la deuda del dinero, del trigo, del vino y del aceite que les habéis prestado. Respondieron ellos: restituiremos y no les reclamaremos ya nada. Haremos como tú has dicho. Entonces llamé a los sacerdotes y les hice jurar que harían seguir esta promesa. Luego sacudí los pliegues de mi manto diciendo: así sacuda Dios fuera de su casa y de su hacienda a todo aquel que no mantenga esta palabra. Así sea sacudido y despojado. Toda la asamblea respondió:
Amén. Y alabó a Yahvé, y el pueblo cumplió esta palabra. Además, desde el día en que el rey me mandó ser gobernador del país de Judá, desde el año 20 hasta el 32 del rey Artajerjes, durante 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos jamás del pan del gobernador. En cambio, los gobernadores anteriores que me precedieron grababan al pueblo. Cada día percibían de él, como contribución por el pan, 40 siclos de plata. También sus servidores oprimían al pueblo, pero yo, por temor de Dios, no hice nunca esto. Además, he ayudado a la obra de la reparación de esta muralla, y aunque no he adquirido campos, toda mi gente estaba también allí, colaborando en la tarea. A mi mesa se sentaban los jefes y los consejeros, en número de 150, sin contar los que venían a nosotros de las naciones vecinas. Diariamente se aderezaban a expensas mías un toro, 6 carneros escogidos y aves, y cada 10 días se traía cantidad de odres de vino. Y a pesar de todo, jamás reclamé el pan del gobernador, porque un duro trabajo gravaba ya al pueblo. Acuérdate, Dios mío, para mi bien, de todo lo que he hecho por este pueblo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué impresionante es escuchar la palabra de Dios. Hemos escuchado lo que nos presenta este capítulo número 5 del libro de Nehemías. Y es el mismo Nehemías el que va a ir relatando todo lo que va aconteciendo en medio del pueblo. Relataba cómo la gente malvada se levantaba para venir a acabar con la obra que habían empezado de la reconstrucción de Jerusalén, la construcción de la muralla. En este capítulo 5 va él mismo a expresar cómo el pueblo se va a levantar, cómo el pueblo va a hacer su clamor, es decir, va a hacer su reclamo, a causa de que unos los estaban oprimiendo, les estaban endeudados las casas, los campos, las viñas, los higos, las hicas, y así como ellos fueron dando todo para poder conseguir el pan. Pero hay una bonita enseñanza, y es que Nehemías va a expresar claramente cómo él pues también daba de todo, pero no pedía nada, no reclamaba nada, no le llegaba nada, sino que él lo daba de corazón para ayudar a sus hermanos, que es lo que nos ha venido presentando este capítulo 5 del libro de Nehemías. Por eso vamos a tener el oído bien dispuesto para empezar a ver este capítulo 5 en el versículo 1. Un gran clamor se suscitó entre la gente del pueblo y sus mujeres contra sus hermanos judíos. Hemos escuchado en los capítulos anteriores que gente de afuera se levantaba para venir a atacarlos, se levantaba para venir a burlarse de ellos, se levantaba para venir a paralizar la obra que habían emprendido. Cuando Dios les concedió la victoria sobre todas estas personas y siguieron en el trabajo, resulta que ahora los problemas son internos, como lo presenta el versículo 1. Un gran clamor se suscitó entre la gente del pueblo y sus mujeres contra sus hermanos judíos. ¿Por qué el clamor? ¿Por qué el reclamo? ¿Por qué la gente se va a levantar en el mismo pueblo contra sus propios hermanos? Es lo que vamos a ir viendo a lo largo de este capítulo 5. El versículo 2 dice: había quienes decían, nosotros tenemos que dar en prenda nuestros hijos y nuestras hijas
para obtener grano con qué comer y vivir. De aquí es donde va a empezar a darse por qué el problema. El problema viene porque la misma gente del pueblo tenía que dar en prenda, tenía que dar como empeñado a sus propios hijos para poder comer. A mismas personas dentro del pueblo que tenían cómo poder subsistir. Esa es la queja del pueblo. ¿Qué más decían? Había otros que decían, esto lo presenta el versículo 3. Nosotros tenemos que empeñar nuestros campos, nuestras viñas y nuestras casas para conseguir grano en esta penuria. Unos tenían que dar a sus hijos y dar a sus hijas. Otros se aprovechaban de la situación que estaban viviendo sus propios hermanos y entonces tenían que empeñar los campos, las viñas, las tierras, las casas, tenían que dar todo. ¿Para qué? Para poder conseguir comida. Así como se puede presentar en pleno siglo XXI, en la actualidad en que vivimos, como personas se aprovechan de la situación de miseria que se puede vivir en algunos países a causa de un sistema económico tan podrido y tan corrupto que se aprovechan de gente pobre, de gente humilde, para que la gente dé todo lo que tiene por un poquitico de comida. Y eso es una gran tristeza, porque el pueblo clama, el pueblo habla, el pueblo expresa lo que está viviendo a causa de sus propios hermanos. Como personas que viven en el mismo pueblo son capaces de cobrarle a sus propios hermanos la comida que le están dando. Le empeñan y le piden empeñados sus campos, sus viñas, sus hijos, sus hijas. El pueblo está viviendo una gran manifestación de cosas que no se han de realizar en medio de un pueblo. Cosas muy malas que no deben aparecer nunca. ¿Qué más presenta el versículo 4? Presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. Y otros decían, tenemos que pedir prestado dinero a cuenta de nuestros campos, de nuestras viñas, para el impuesto del rey. Y aquí primero se presenta de que tenían que dar a sus hijos para poder comer y a sus hijas también. Otros ya habían dado sus campos, sus viñas, sus tierras, sus casas para conseguir grano. Otros tenían que ir a prestar dinero. ¿Para qué? Para poder pagar los impuestos. Es decir, el pueblo estaba endeudado grandemente. ¿Con quién? Con sus propios hermanos que les estaban oprimiendo, que les estaban dando, pero les estaban quitando también. Y eso son cosas que no deben aparecer en medio de nuestra vida, porque tú y yo sabemos que Dios es el que nos concede todo. Y si Dios nos ha dado en abundancia, también tenemos que dar en abundancia a los demás. Y Dios lo multiplicará al 100%, lo multiplicará grandemente. Pero resulta que la misma persona es también un animal feroz para su mismo compatriota, para con su mismo hermano, para con su amigo. Es decir, colocan todo eso por encima de la realidad de ser un hijo e hija de Dios. Entonces, tú necesitas, yo te doy, pero tienes que darme algo a cambio. Por eso el pueblo, según el versículo 1, se enquerelló. Empezó con un gran clamor, empezó a levantar la voz con Nehemías de que algo malo estaba pasando en medio del pueblo. Y así pasa, así pasa. Hay personas que te dicen, yo te doy esto, pero a cambio tienes que dejarme esto. Yo te doy esto, pero a cambio tienes que darme esto y esto. Yo te doy,
pero a cambio tienes que darme lo que yo te pida. Porque hay gente muy mala, hay gente muy perversa, hay gente que se aprovecha de los demás en situaciones difíciles, situaciones que desgarran también el alma de esa persona. Entonces tienen que hasta regalar las cosas. ¿Por qué? Porque la otra persona no se las quiere recibir a un precio justo. Entonces el pueblo levanta la voz, el pueblo se está querellando, el pueblo está presentando problemas a lo interno con sus propios hermanos, con sus propias familias, con sus propios amigos, porque unos se han pasado de vivos en quitarle y apropiarse de lo de los demás a cambio de darles comida. Nosotros sabemos muy bien que tenemos que ayudar a nuestros hermanos. Hay gente muy necesitada, hay gente que verdaderamente la está pasando muy mal día tras día, gente que casi no tiene para comer, que casi no tiene con qué vestir a sus hijos, que casi no tiene con qué mantener su familia a causa de tantas situaciones difíciles que vivimos a nivel mundial y en cada uno de los países donde cada uno puede vivir y puede dar su experiencia, porque en cada país se viven situaciones difíciles como las podemos vivir también aquí en Venezuela. Y es que así pasa. Hay gente que se aprovecha de la gente. Hay gente que no le importa los demás, sino que quieren quitarle a los demás lo que tienen para acrecentar sus arcas. Y es lo que el pueblo está haciendo su reclamación, de que por qué unos sí se aprovechan de todo, mientras otros tienen que dar todo para poder medio comer, porque no eran capaces de ayudar a sus propios hermanos. Y el versículo 5 dice lo siguiente: y siendo así, que tenemos la misma carne que nuestros hermanos, y que nuestros hijos son como sus hijos, sin embargo, tenemos que entregar como esclavos a nuestros hijos y a nuestras hijas. Hay incluso entre nuestras hijas quienes son deshonradas, y no podemos hacer nada, ya que nuestros campos y nuestras viñas pertenecen a otros. ¿Por qué? Porque unos se pasan de vivos y se aprovechan de las necesidades de los demás. No podían reclamar nada porque lo que era de ellos ya lo habían empeñado a otras personas. Tenían que quedarse callados. Habían dado sus hijos como esclavos, como esclavas. Algunos lo deshonraban, como lo expresa aquí. Y siendo así, que tenemos la misma carne que nuestros hermanos, y que nuestros hijos son como sus hijos. Pero eso no les importaba nada. Lo que les importaba era quitarnos lo que tenemos, acrecentar sus arcas, sin importar que somos del mismo pueblo, que casi tenemos la misma sangre. Y hay gente muy mala. Hay gente demasiadamente mala que se aprovecha de las necesidades de los demás para querer acabarlos, para querer destruirlos. Así pasa, así pasa. En este país pasa así. Cuando llegan elecciones, usted ve que antes daban de todo para poder quitarle a los demás y darle a otras personas, pero a cambio tenían que dar algo también, a cambio tenían que dejar algo, a cambio tenían que entregarse a estas personas, y eso es algo muy malo. Eso no se debe hacer. ¿Por qué? Porque primero prevalece la dignidad de la persona. Si hay una persona necesitada y acude a ti, ayúdalo. No lo soborne, no le quite lo que tiene, ayúdalo. Sé una persona humilde, sencilla, que puedes ayudar a tu hermano.
porque somos de la misma carne, somos hijos de Dios, tenemos que ayudarnos los unos a los otros. No tienes que ser una persona malvada, porque hay gente muy mala que dice, cuando llega alguien y le dice, vengo para que me ayudes con algo para comer y para llevarle a mi familia, ¿sabe qué hace a veces la gente? Yo te doy, pero si me limpias aquello que está sucio. Eso es aprovecharse de la necesidad de los demás. Eso es aprovecharse de la otra persona. Viene a solicitar una ayuda, no para que tú lo pongas a hacer una cosa para darle lo que él necesita, sino que es que nace de lo profundo de tu corazón poder ayudar a esa persona y Dios te lo va a recompensar grandemente. Esta gente del pueblo hacía lo mismo. ¿Qué hacía? Pues usted necesita, yo le doy comida, pero deme sus campos. Yo le doy comida, pero deme sus hijos como esclavo. Yo le doy comida, pero deme lo que yo necesito de usted. Se aprovechaba de la oportunidad que el otro estaba viviendo tan nefastamente para quedarse con lo que tenía. El pueblo se levantó, el pueblo se cansó, ya no tenían nada más que dar, se iban a morir de hambre, ya habían dado todo, sus casas, sus viñas, sus campos, sus hijos, todo lo habían dado. Pero vamos ahora a escuchar qué es lo que va a hacer Nehemías, qué decisión va a tomar ante esta situación tan garrafal que se estaba viviendo en medio del pueblo. Escuchemos lo que presenta este versículo número 6 del capítulo 5 del libro de Nehemías, que dice así: yo me indigné mucho al oír su queja y estas palabras. ¿Qué dice que hizo Nehemías? Nehemías se indignó mucho. Nehemías se llenó de rabia por lo que estaba pasando. ¿Cómo era posible que sus propios hermanos se estaban aprovechando de sus hermanos? Estaban quitándole todo. No era posible aceptar eso. ¿Y qué dice? Yo me indigné mucho al oír su queja y estas palabras. Cuando sucedan estas cosas y te tengas que enojar, que no vayas a hacer algo contrario a tus hermanos. ¿Qué dice la palabra? Que él se indignó mucho al oír la queja y las palabras que el pueblo estaba diciendo. Y eso va a llevar a Nehemías a reflexionar. ¿Y qué lo va a llevar a reflexionar? Escucha lo que presenta el versículo 7. Tomé decisión en mi corazón de reprender a los notables y a los consejeros y les dije: ¿qué carga impone cada uno de vosotros a su hermano? Congregué contra ellos una gran asamblea. Esa es la reacción que hay que tomar. Se puede llenar de rabia una persona, pero hay que meditar las cosas, hay que meditar las palabras, hay que pensar y saber qué es lo que se va a decir. Y es la mejor decisión que tomó Nehemías. Nehemías dice que se llenó de indignación, pero no fue a insultar a esa persona, sino que pensó bien lo que iba a realizar. Por eso yo les invito, vamos a buscar en la palabra de Dios la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 26. Lo puedes escribir también en los comentarios. La carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 26, para que escuchemos de la palabra de Dios cómo no se debe dejar llevar por los impulsos de ir a insultar, de ir a maltratar. ¿Qué es lo que vamos a escuchar en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 26? Lo ha escrito Reginaldo Santos, Efesios 4:26, en la Resendi, Efesios 4:26, Joaquín Sánchez, Efesios 4:26, Prevítero Rufo Montilla, Efesios 4:26, Junior Quintanar, Araceli Cornejo, María Pérez, Irene Yurkin, Rosa Rivera, Jesús Alexander.
carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 26. Socorro Conry, carta a los Efesios 4:26, Marisol Márquez, Ilena Leal, Julie Pérez, Ana Resendi, Isabel Montalbán, nos escriben Efesios 4:26, Dominga Cordero, Eve, Linda Verónica, Marta Alexandra, Carlita Suero, nos escriben la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 26. Y vamos a escuchar lo que nos presenta el autor sagrado de la carta a los Efesios en el capítulo 4, versículo 26, acerca de cómo no debemos nosotros responder de mala manera ante aquellos que han hecho el mal. Escuchemos lo que presenta la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo. Si os airáis, no pequéis. No se ponga el sol mientras estáis airados. ¿Qué dice la palabra? Si os airáis, no pequéis. No se ponga el sol mientras estéis airados. Esta referencia viene con lo que se ha llenado Nehemías. ¿Qué dice la palabra? Que Nehemías se llenó de indignación al escuchar la palabra de los que estaban también levantando su clamor a causa de estos hermanos que le han quitado todo. Nehemías se llenó de rabia, pero él no fue a insultarlos, a maltratarlos, a ofenderlos, no, sino que se llenó de indignación. Y ese llenarse de indignación lo llevó a analizar la situación, lo llevó a pensar las cosas, lo llevó a meditar qué debía realizar. Por eso, lo que hemos escuchado en la carta a los Efesios, si os airáis, no pequéis. Es decir, ¿te llenaste de rabia? Sí, pero no vayas a insultar, no vayas a maltratar, no vayas a devolver mal por mal. Nehemías se controló, Nehemías se llenó de indignación, se llenó de rabia al ver que sus propios hermanos estaban acabando con sus propios hermanos. Claro que se va a llenar de rabia, claro que se va a sentir mal, pero no va a ir a insultarlos, a maltratarlos, a asesinarlos, a acabar con ellos, no, sino que va a tomar una decisión acertada. ¿Qué dice el versículo 7 de este capítulo 5 del libro de Nehemías? Tomé decisión en mi corazón de reprender a los notables y a los consejeros. Tomé una decisión y es llevarlos a la conciencia, reprenderlos, es decir, llamarles la atención de qué es lo que están haciendo, de qué es lo que está pasando, de que por qué el pueblo se está levantando en contra de ellos. Esa fue la decisión que fue a tomar Nehemías. Y les dije, ¿qué carga impone cada uno de vosotros a su hermano? Congregué contra ellos una gran asamblea, que es lo que presenta el versículo 7. Pero vamos a escuchar lo que presenta el versículo 8. Y les dije, nosotros hemos rescatado en la medida de nuestras posibilidades a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y ahora sois vosotros los que vendéis a vuestros hermanos para que nosotros los rescatemos. Escucha cómo Nehemías, con sabias palabras, les está hablando a esta gente, a los que fue a reprender, a los que fue a llamarle la atención. Les dijo, nosotros hemos rescatado en la medida de nuestras posibilidades a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. ¿Qué les pasa a ustedes? Les está diciendo Nehemías. Hemos sacado en la medida de nuestras posibilidades a nuestros hermanos que han vivido en otras naciones y los hemos traído. Ahora ustedes los están vendiendo. Ahora ustedes están haciendo con ellos lo que quieren. Y ahora sois vosotros los que vendéis a vuestros hermanos para que nosotros los rescatemos. ¿Cómo es posible? Hemos ido a buscarlo. En la medida de las posibilidades los hemos rescatado de otras naciones y los hemos traído aquí.
ahora ¿cómo ustedes los van a volver a vender para tener que volver a ir a rescatarlo? ¿Cuánta gente también hace lo mismo? ¿Cuánta gente en medio de la iglesia no rescata a tantas personas y los trae en un acercamiento para con Dios? Pero ¿cuántos católicos a esa gente que rescatan los vuelven a vender? Es decir, los vuelven a sacar, los vuelven a echar de la iglesia para que ya no estén ahí. Los sacan de los grupos, no los dejan llevar la batuta, no los dejan hablar, no los dejan tomar decisiones. ¿Cuántos hermanos nuestros no se han traído de nuevo al Señor y cuántos ya los han volvido o los han vuelto a vender? Los han dejado en la calle otra vez. ¿Por qué? Por envidia, por rabia, por querer ser ellos y más nadie. Hay que tomar conciencia, hay que pensar bien las cosas, porque se hace lo posible para atraer a muchos a un encuentro con Dios, que le abran su corazón a Dios y que traten de vivir una vida digna en la presencia de Dios. ¿Y cuántos no vienen y los venden? Los maltratan, los ofenden, los desprecian, los odian, los acribillan, los humillan, hasta el punto en que los vuelven otra vez a sacar. Eso no es así. Y Nehemías se lo está haciendo ver. Nehemías se los está diciendo en la cara. Hemos, en la medida de nuestras posibilidades, rescatado a esa gente y los hemos traído. Ahora ustedes los están vendiendo otra vez para que tengamos que ir a rescatarlos de nuevo. ¿Cómo es posible? Todos somos hermanos, todos estamos trabajando, todos estamos haciendo las cosas como se tienen que hacer. ¿Por qué unos se tienen que aprovechar de las necesidades y en medio de las miserias de otros para quitarle todo lo que tienen? Que tú no seas así. Que tú seas una persona que ayude. Que tú seas una persona que dé a los demás de corazón. Que tú seas una persona que sea capaz de ayudar al otro sin esperar nada a cambio. Si la otra persona te quiere ayudar, bendito sea Dios. Pero tú des de corazón a esa persona que tanto lo necesita. Qué gran lección nos está enseñando Nehemías a cada uno de nosotros para que aprendamos a actuar, para que aprendamos a hacer las cosas como corresponde. Vamos a escuchar ahora lo que presenta el versículo número 9 y dice así. Y yo continué, no está bien lo que estáis haciendo. ¿No queréis caminar en el temor de nuestro Dios para evitar los insultos de las naciones enemigas? ¿Qué les dijo Nehemías? Y yo continué, no está bien lo que estáis haciendo. Es así de acertado y de certero. Las cosas que se han venido realizando no son las más correctas. Eso que ustedes han hecho de quitarle a esa gente que casi no tiene nada, quitarle lo que tenían por un poco de comida, eso no se hace. No está bien hacer esas cosas. Y lo que han hecho no está bien. Y les deja una interrogante. Y entonces les deja una interrogante. La interrogante que se les presenta es de que no queréis caminar en el temor de nuestro Dios. Es decir, ¿no tienen temor de Dios por lo que están haciendo? ¿No tienen ese temor de que nos vuelvan otra vez a enviar a naciones extranjeras por lo que ustedes están realizando? Hay que tener un santo temor de Dios para no hacer esas cosas, para respetar a los demás, para respetar lo que los otros tienen y no aprovecharse de las necesidades. Estamos teniendo problemas con el internet, pedimos disculpas, pero estamos nuevamente otra vez para compartir la palabra de Dios en que nos ha venido presentando este capítulo 5 del libro de Nehemías. Veníamos hablando de cómo nos deja una gran lección
cuando le habla a esta gente de que ha venido actuando de mala manera, como Nehemías, se les va a decir a estas personas qué es lo que tienen que realizar. Lo expresa el versículo 10 así: también yo, mis hermanos y mi gente, les hemos prestado dinero y trigo. Pues bien, condonemos estas deudas, restituirle inmediatamente sus campos, sus viñas, del vino y del aceite que les habéis prestado. Respondieron ellos: restituiremos y no les reclamaremos ya nada. Haremos como tú has dicho. Aquí se presenta una responsabilidad en aceptar de que han actuado mal, de que han hecho las cosas mal. Y Nehemías les llamó la atención y ellos decidieron hacer lo que Nehemías les estaba diciendo. Ahí está el punto, de que tenemos que reconocer de los demás cuando tienen necesidades, cuando están viviendo momentos difíciles en medio de su vida. ¿Y qué nos invita la palabra? A restituir. ¿Qué restituir? Hay que devolver. A devolver lo que hemos quitado a esas personas que nos hemos aprovechado de ellas. A restituirle más de lo que les hemos quitado. Porque así es como se debe actuar. Así es como se deben dar las cosas. Porque cuando uno da, lo da de corazón. No tiene usted que aprovecharse de las necesidades de los demás. No tiene que aprovecharse de ese momento de dolor, de tristeza, de angustia, de desespero que está viviendo la otra persona para tú quedarte con todo lo que tiene. No, eso no es de Dios. Eso no es de un católico. Eso no es de un hijo de Dios. Eso es de una persona malvada, de una persona que no le sirve a Dios, sino que le sirve al diablo y a otros intereses. Porque hay que aprender a ayudar de corazón. Hay que aprender a dar de corazón. Hay que aprender a ayudar a la otra persona cuando tenga sus necesidades. Ayudarlo en momentos difíciles en medio de su vida. Y que no seas tú una persona que se vaya a aprovechar de esa pobre gente que casi no tiene nada para comer, que no tiene casi nada para poder vivir. Que seas tú quien pueda ayudar también a esas personas. Que seas tú quien pueda dar de corazón a aquellos que más lo necesitan. El versículo 13 nos presenta lo siguiente: luego sacudí los pliegues de mi manto diciendo: así sacuda Dios fuera de su casa y de su hacienda a todo aquel que no mantenga esta palabra. Así sea sacudido y despojado. Toda la asamblea respondió amén y alabó a Yahvé. Y el pueblo cumplió esta palabra. Y hay un respeto. Hay también una integridad por devolver a las personas todo lo que le habían quitado. Por darle a estas personas todo lo que es de ellos. Y además justicia con las personas que no quieran aceptar esto que se está anunciando, que sea despojado de todo, que sea sacado, que sea echado. ¿Por qué? Porque hay que ser gente entre la gente, sin aprovecharnos de los demás, sin hacerle daño a la otra persona. Y Nehemías les deja también otra lección a la gente del pueblo y también nos deja una lección a cada uno de nosotros. Escuchemos lo que presenta el versículo 16. Además, he ayudado a la obra de la reparación de esta muralla, y aunque no he adquirido campos, toda mi gente estaba también allí colaborando en la tarea. A mi mesa se sentaban los jefes y los consejeros en número de 150, sin contar los que venían a nosotros de las naciones vecinas. ¿Qué les está diciendo Nehemías? Miren, yo he ayudado, yo les he dado la gente para que trabajen, yo les he dado comida. No es por orgullo ni por vanagloria, sino que les está haciendo ver de que Él ha ayudado de corazón
a la gente, les ha dado comida y nunca les ha quitado absolutamente nada de lo que tienen, porque la palabra lo presenta así claro. Además, he ayudado a la obra de la reparación de esta muralla, y aunque no he adquirido campos, que dice, yo he dado, yo he ayudado, y a nadie le he quitado absolutamente nada. Porque no tengo campos, no tengo nada, no le he quitado nada a nadie. He dado también la gente para que trabaje. Les he dado comida a más de 150 personas en cada grupo que se sentaba a la mesa, y a gente de pueblos, de naciones vecinas que venían también. Y les he quitado algo. Les he pedido casa, les he pedido cualquier otra cosa. No, ¿por qué? Porque lo he dado de corazón. Y el versículo 18 dice así: diariamente se aderezaban a expensas mías un toro, 6 carneros escogidos y aves, y cada 10 días se traía cantidad de odres de vino. Y a pesar de todo, jamás reclamé el pan del gobernador, porque un duro trabajo gravaba ya al pueblo. ¿Qué les está diciendo? Yo los he ayudado, yo les he dado, no les he quitado absolutamente nada. ¿Cómo ahora ustedes vienen a quitarle a la gente lo que tienen cuando les están ayudando? ¿Por qué hay que actuar así? ¿Por qué se tiene que ser tan malvado con sus propios hermanos? Qué bonito es poder ayudar al otro sin esperar nada a cambio. Qué bonito es cuando se da a la otra persona algo y no se le exige nada que tiene que acotar por lo que se le da. Qué bonito es cuando tú puedes dar de corazón y ayudar a tanta gente necesitada, a tanta gente pobre, poder dar de corazón. ¿Qué dice Nehemías al final? En el versículo 19 de este capítulo 5 del libro de Nehemías. Acuérdate, Dios mío, Nehemías. Le dice a Dios que se acuerde porque lo había hecho y es de corazón. Y eso es una bonita lección para cada uno de nosotros. Vamos también a ayudar a los demás, que aprendamos a dar a los demás, que aprendamos lo que la otra persona tiene a causa de lo que le vamos a dar. Eso no es de un católico, eso no es ir a cada uno de nosotros. Sí, porque lo has ayudado, devuélveselo, devuélvele 10 veces más. Tenía una necesidad cuando estaba pasando por dificultades en medio de su vida. Nehemías nos está dando una gran lección. Tenemos que aprovechar el momento, tenemos que aprovechar nada a cambio. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias a Dios por todo su amor, por toda su misericordia, a cada uno de ustedes por hacerse presente en este en vivo de la palabra de Dios. El día de mañana vamos a compartir el capítulo número 6 del libro de Nehemías. El día de mañana celebramos como iglesia el Sagrado Corazón de Jesús, que podamos también tener un corazón como el del Señor. Que podamos tener un corazón que pueda ayudar, un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón caritativo, un corazón que pueda dar a los demás sin esperar nada a cambio. Vamos a orar a nuestra Madre María Santísima diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo, y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Nos vemos mañana para compartir el capítulo número 6 del libro de Nehemías. Que Dios les acompañe siempre.